Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 4. La última vez vimos estos párrafos extraordinarios donde el apóstol Pablo hace quizás la demostración, la explicación más nítida del lenguaje del Evangelio, de la buena nueva, de la buena noticia de que Dios nos declara inocentes completamente de todas nuestras transgresiones, de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, solamente por tener fe en la sangre de su Hijo, por tener fe en lo que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz, quien paga por nuestros pecados, y de esa manera Dios nos puede declarar inocentes completamente de cualquier cosa que se nos pueda acusar moralmente hablando. Y decíamos que este es un mensaje, no decíamos, la Escritura misma dice el mensaje de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es un mensaje, explicábamos, y si no viste el video pasado, te animo a que lo veas, tan asombroso, tan escandaloso realmente, ¿no? Por lo que implica que Dios nos perdone cuando toda la evidencia indican que somos realmente culpables, que somos transgresores de haber quebrado sus leyes y su ley santa y sus mandamientos morales, que son buenos y correctos. Los hemos transgredido una y otra vez y aún así Él nos declara inocentes. Nos explicaba en la escritura el apóstol Pablo cómo es esto posible, ¿no? Ahora bien, el capítulo 4 es muy lógico, el apóstol, porque recordamos que la carta de Romanos, por eso toda la escritura es inspirada por Dios, dice la misma Biblia, ¿no? Y toda funciona y toda sirve. Pero la carta de Romanos es realmente un ensayo teológico y por eso es la carta reina del Nuevo Testamento. Es tan profunda en la manera como nos explica los detalles de la salvación y de todo lo que viene, todo lo que Dios hizo y lo que Dios sigue haciendo en la vida del creyente gracias a Jesucristo. Es la explicación más sistemática y completa del mensaje del Evangelio, de la buena noticia. Entonces aquí muy lógicamente, porque es un ensayo realmente esta carta, ¿sí? La parte que viene es, Pablo va a empezar a explicar en el capítulo 4, ¿no? Si tú lo lees vas a decir, bueno, ¿y por qué se regresa al Antiguo Testamento? Porque tiene que, porque es tan asombroso el mensaje que nos acaba de explicar, de revelar, de lo que hace Dios con nosotros por medio de Jesús y por medio de nuestra fe, que tiene que justificar de dónde sale esto, ¿no? Porque imagínate, supongo que tú eres un judío, ¿no? Eres un judío de este tiempo. Los judíos pues siempre estudiaban el Antiguo Testamento, era su educación prácticamente, ¿no? Y ellos, pues, a ellos les había sido entregada la ley por medio de Moisés, ¿no? Recordamos lo que es la ley, ¿no? La ley, cuando la Biblia habla de la ley, se refiere en general al Antiguo Testamento, muy particularmente a los 5 primeros libros de la Biblia que escribe Moisés, llamado Pentateuco, donde se da, o la Torá se le llama también, donde se da primero los mandamientos morales de Dios, los 10 mandamientos, pero también toda una serie de leyes, reglamentaciones legales, leyes de dieta. Ya ves que los judíos no comen cerdo, no comen nada que tenga sangre. Leyes de vestimenta, las leyes de fiesta, las fiestas que tenían que celebrar. Es decir, básicamente la constitución de la nación de Israel está en esos 5 primeros libros, ¿no? Y ellos habían entendido que parte de lo que significaba ser parte del pueblo de Dios, pues era cumplir con todas esas normas, ordenanzas, toda esa constitución, cumplirla, ¿no? Cumplir las leyes, cumplir la ley. Y que eso en parte era lo que implicaba que tú fueras parte del pueblo de Dios y fueras salvo, ¿no? Entonces viene el apóstol Pablo y lo que dice es que no, que Dios nos salva, nos declara inocentes, justos de cualquier pecado, sin que haya ley de por medio, sin que tengamos que cumplir la ley, ¿no? Para un judío de ese tiempo era como un barril de agua fría, ¿no? Que le dijeras eso, entonces ¿cómo? ¿De qué se trata? Y todo lo que hacemos y toda la ley, ¿de qué se trata? Eso no funciona. Entonces lo podrían, ciertamente que seguro sucedía, no se nos dice, pero seguro que lo acusaban de herejía, ¿no? De estar saliendo con una cosa completamente diferente de lo que enseñaban las Escrituras. En este caso, las Escrituras, pues solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo apenas, ¿no? Lo podían haber acusado de herejía, de ser una secta, ¿no? Una secta surgida del judaísmo, el cristianismo, ¿no? Y que probablemente él estaba inventando esto, ¿no?
Y ciertamente por eso lo persiguieron. Entonces él tenía que demostrar desde el Antiguo Testamento que siempre ha sido así, que Dios no cambió la opinión, porque esa es otra, ¿no? O se podría acusar a Dios, se podría lanzar una acusación contra Dios y decir, bueno, entonces Dios no es confiable porque Dios cambia de opinión, porque en el Antiguo Testamento nos habla de que hay que cumplir la ley para ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Los mandamientos, las normas, las ordenanzas, los rituales, etcétera. Y ahora cambió de opinión Dios, ¿no? Ahora no sale con que todo buena onda, ¿no? Con que la ley no, ya eso no sirve y que te lo voy a regalar, no solamente por tu fe te voy a regalar la salvación. Entonces, pues, ¿quién dice que en el futuro no volvería a cambiar de opinión Dios? Eso hace que Dios no sea confiable. Y en esencia eso implicaría que no puede haber fe, porque fe es igual a confianza, ¿no? Tener fe en Dios es creerle lo que Él dice, pero si Él cambia de opinión, si Él dice y luego se desdice, pues ¿cómo puede haber fe en eso? Es muy peligroso, ¿no? Entonces, tiene que demostrar aquí el apóstol que el mensaje del Evangelio que Él está presentando, que suena escandaloso, siempre ha sido así. Que Dios no ha cambiado de opinión porque dice la Escritura. Dios no cambia de opinión, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Y dice también la Escritura, Jesucristo, Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, ¿no? Siempre ha sido el mismo. También para los que creen que el Dios del Antiguo Testamento es otro del Nuevo Testamento, no. Siempre se está malinterpretando dos atributos que se revelan especialmente acerca de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero es el mismo Dios. Entonces, Él tiene que hacer a un lado cualquier acusación que se lance sobre el carácter de Dios, sobre la estabilidad de Dios como un ser que no cambia, inmutable, pero también sobre el mensaje que está dando, ¿no? Y por eso, en el capítulo 4, él va al Antiguo Testamento para demostrar que siempre ha sido así. Ojo, también este capítulo es una defensa contra los agnósticos, por ejemplo, los ateos, o naturalistas que creen que, por ejemplo, las religiones, bueno, en eso tienen razón, que las religiones evolucionan, tienden a evolucionar y se van adaptando y se van ajustando a las condiciones del tiempo en el que se encuentren, ¿no? Y esto es real. Esta es la idea del mecanismo de la evolución, ¿no? Pero aplicado a la religión, de que como las religiones son humanas, son creaciones humanas, pues también se van adaptando y van cambiando, ¿no? Entonces se podría pensar, no, lo que pasa es que aquí diría un agnóstico, cuando surge el cristianismo ya es una evolución del judaísmo, cambia y se adapta a los tiempos. La realidad es que no, la realidad es que el cristianismo, el mensaje del evangelio, es dramáticamente innovador tanto en ese tiempo como en este tiempo, ¿no? Es completamente diferente a las religiones. Y ciertamente que las religiones evolucionan porque son humanas, son inventadas por humanos. Si le creemos lo que dice la Escritura, y repito, hay más que evidencia suficiente para creerle, a diferencia, escrito por humanos, pero a diferencia de ser una invención humana, lo que vemos en la Escritura y por lo tanto el mensaje del Evangelio es revelación de Dios. Y eso no debería de cambiar, no debe ser una evolución. Entonces Pablo va a demostrar que siempre ha sido el mismo mensaje. Esto no solo es importante para los judíos de ese tiempo, ¿no? También para hoy en día, porque hoy en día, ¿cuántas personas religiosas, ¿no? ¿Cuántas personas religiosas creen que de lo que se trata para estar bien con Dios, católicos, cristianos y de otras religiones asociadas a la Biblia, de lo que se trata es de cumplir ciertas normas, ¿no? De que hay que cumplir los mandamientos, hay que obedecerle a Dios. Eso tiene, repito, yo no estoy diciendo lo contrario, no. Pero para salvación, para salvarte, muchos enseñan que para salvarte tú tienes que cumplir los mandatos, que tienes que cumplir las normas, que tienes que cumplir los sacramentos, los rituales, lo que sea, ¿no? En esencia, lo mismo que pensaban los judíos religiosos de ese tiempo, ¿no? Y la idea de gracia, de la gracia de Dios, de que Dios te perdona completamente, independientemente de lo que hagas o de lo que vuelvas a hacer en el futuro, resulta inaceptable y escandalosa, ¿no? Y peligrosa, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pablo, tenemos que entender Romanos 4 para entender que no es algo que estemos inventando, ¿no? No es una secta dentro del cristianismo que enseña eso, ¿no? Que esto está desde el Antiguo Testamento, este mensaje. Y que hay que aprender a verlo y leerlo y entenderlo, ¿no?
Entonces, eso es justamente lo que él hace en Romanos capítulo 4. Bueno, desde hecho, desde Romanos 3, el pasaje que leímos, el capítulo que leímos la vez pasada, él dice que este mensaje está respaldado por el Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia, Dios ha demostrado su justicia, testificada por la ley y los profetas. Dice, pero en este tiempo, dice Pablo, Dios ha mostrado su justicia. Ya hablamos de a qué se refiere su justicia, que Él en este juicio realmente al que somos sometidos nos declara inocentes y nos regala la salvación simplemente por creer en lo que hizo su Hijo por medio del arrepentimiento, ¿no? Esa es la justicia de Dios demostrada por medio de Jesucristo. Y dice, y este tipo de justicia, que es por fe y en la sangre de su Hijo Jesús, y que es por gracia, porque Él la regala por medio del sacrificio de su Hijo, la salvación, ¿sí? Esto está testificado, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:21, por la ley y los profetas. Cuando ves que la Escritura se refiere a la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. La ley, los 5 primeros libros que mencionamos, los profetas, el resto del Antiguo Testamento. La ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Está diciendo, esto está dicho en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ya en el capítulo 4, que empezamos ahorita, él lo va a explicar. Va a explicar por qué este mensaje no es nada nuevo. No es una invención, no es una idea innovadora. Siempre ha sido el programa de Dios salvar a la gente por la fe y por su gracia. Entonces vamos a ver, él de hecho lo que agarra es que empieza a mostrar, habla de evidencia del Antiguo Testamento, empieza por Abraham, pero vamos a ver antes de eso, evidencia en la ley, en estos 5 primeros libros, los 5 primeros libros de la Biblia que escribe Moisés. ¿Qué evidencia hay ahí de que el mensaje del Evangelio está en el Antiguo Testamento? Muchísima. Y ya hemos hablado mucho de esto, solo voy a resumir brevemente y te voy a recomendar ahí que veas si quieres ver algunos videos que ya hemos explicado de esto, ¿no? En la ley, en estos libros, sobre todo en Éxodo y en Levítico, por medio de Moisés, Dios les da a los judíos todas las instrucciones respecto del sistema de adoración, ¿no? Cómo debían manejarse ante Dios, ¿no? Aparte de los mandamientos que le da, se presenta como el centro de la vida de adoración del pueblo de Israel, el tabernáculo, ¿sí? Esta tienda de campaña cuando los judíos andaban en el desierto nómadas, en el desierto del Sinaí, y después ya cuando se instalan en Jerusalén, ya en el templo de Jerusalén, era el centro del sistema de adoración del Antiguo Testamento. Y en el templo lo explicábamos que lo más importante era los rituales de la propiciación, ¿no? De cuando llevaban a los corderitos y a los chivitos y todo este sistema de cómo Dios de alguna manera iba a perdonar al pueblo de Israel por el momento de sus pecados, ¿no? Y hacían todo un gran tema, ¿no? Sobre todo en el día de Yom Kippur, el día de la propiciación, que llevaban a los corderitos inocentes, a los animalitos inocentes. El sumo sacerdote de Israel recitaba los pecados del pueblo de Israel sobre los animalitos y simbólicamente, todo esto está en la ley, ¿eh? En los 5 primeros libros de la Biblia, y cómo simbólicamente los pecados del pueblo que se confesaban se transmitían al cordero inocente, ¿no? El animalito, el chivo expiatorio, ¿no? Que nivela en el entierro. Después sacrificaban al animalito la propiciación propiamente dicha, y el sumo sacerdote, que no lo vamos a explicar aquí, pero es fascinante, es una profecía en código de Jesucristo. Jesucristo realmente es esa imagen del sumo sacerdote que se presenta a la presencia misma de Dios a llevar el sacrificio, la sangre derramada del cordero, ¿no? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo, ¿no? Que era un lugar donde solamente él podía entrar una vez al año, ¿no? Que simbolizaba la presencia de Dios, y ahí él llevaba la ofrenda del pecado, la propiciación, la sangre del cordero, ¿no? Que había sido derramada por pago por los pecados del pueblo, ¿no? Ya explicamos también en estudios pasados que allá dentro del lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Seguro has escuchado esto, el arca de la alianza, ¿no? Dentro del arca había varios artículos que simbolizaban el pecado de Israel, ¿no? Y en el arca habían dos querubines, 2 ángeles que miraban hacia el pecado, ¿no? Que simbolizaban a toda la población del universo, toda la corte celestial que está viendo el pecado. En referencia a lo que platicamos la semana pasada,
es exactamente la sala del trono de Dios donde se lleva a cabo este juicio, ¿no? Donde se exhibe tu pecado y mi pecado, toda la evidencia de tu pecado y mi pecado, y todo el universo está observando, todos los ángeles están siendo testigos de la evidencia en tu contra, ¿no? ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Derramaba la sangre sobre el arca de la alianza. Pero ojo, ¿no? Una vez al año, el sumo sacerdote, el arca de la alianza tenía una tapita, una tapa, ¿no? Que se le llamaba el asiento de la gracia. Y solo una vez al año, cuando se llevaba la sangre del cordero, se cerraba el asiento de la gracia, entonces tapaba el pecado. Ya no se podía ver la evidencia del pecado y encima echaba la sangre del cordero. Entonces, en lugar del pecado solo se veía la sangre del cordero inocente, ¿sí? Y ya no se veía el pecado. ¿Qué está diciendo la ley ahí? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está tratando de enseñarlos? El pecado es demasiado severo e implica muerte ante un Dios santo por el grado de la ofensa, ante un Dios santísimo, ¿ok? Ofensa deliberada y completamente a propósito por nuestra parte. Eso implica muerte, ¿no? Tu propia muerte o la de un inocente que pague por ti, ¿no? Y todos son testigos de que la condena es justa, todo el universo observa, ¿no? Pero para que yo no vea ya tu pecado, tienes que traer la sangre del inocente que será derramada por tu pecado y ya no me acordaré más de tu pecado, es lo que está diciendo Dios. Ya no lo veré. En lugar de ver tu pecado, veré la sangre del que pagó por ti y ya no habrá culpa para ti, ni sentencia para ti por tu pecado. Eso es lo que está enseñando. Eso es el mensaje del Evangelio, en la ley. Por eso el apóstol Pablo, el Evangelio, esta justicia de Dios, está testificada en la ley. No era todo el tema de toda la obra de teatro que se montaba, porque era como una obra de teatro, ¿no? Cuyo propósito era demostrar cómo Dios iba a salvar a la gente, cómo Él algún día iba a traer a su Cordero verdadero, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahí está el mensaje del Evangelio. No cambió nada, ¿no? No cambió absolutamente nada. El apóstol Pablo en Romanos 4 se centra más en el ejemplo de Abraham, que es un ejemplo excelente, ¿no? El caso de Abraham. Si sabes quién es Abraham, Abraham es una de las dos personas más reverenciadas por el pueblo judío junto con Moisés. Moisés y Abraham, digamos que son las superestrellas espirituales para Israel en el Antiguo Testamento, son Abraham y Moisés. Abraham es realmente el primer judío, ¿no? Es el padre del pueblo judío y de hecho de otras naciones también, ¿no? El padre de la fe se llama, el que inicia este pacto con Dios, este pacto del pueblo prometido con Dios. Y si vamos a la historia de Abraham, lo que va a hacer Pablo es demostrar que siempre la salvación desde Abraham, desde el primer judío, siempre ha sido por fe y siempre ha sido por gracia, ¿no? Les voy a leer Romanos 4, 1, 3, dice: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, dice el apóstol Pablo. ¿Qué descubrió él acerca de cómo se llega a ser justo ante Dios, ¿no? Cómo Dios te justifica. Justificación, ya hablamos de esto. Que si sus buenas acciones, las obras, cumplir los mandamientos, le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, de qué presumir. Soy muy santo, soy muy bueno, soy muy espiritual. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Esta es la clave. Pues las Escrituras, dice el versículo 3, nos dicen: Abraham le creyó a Dios, le creyó, fe, le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo, lo justificó, lo declaró inocente de todo pecado debido a su fe. Esto está entre comillas en Romanos 4 porque lo está tomando de Génesis. Génesis capítulo 5 nos habla de cómo Dios justificó a Abraham, cómo Dios declaró a Abraham inocente de cualquier pecado por su fe, no porque también se portaba, ¿no? Es decir, bueno, de hecho aquí vemos, si tú ves la historia de Abraham, vas a ver que no era una perita en dulce Abraham. No era un hombre, no era un santísimo que cumplió perfectamente y obedeció a Dios, y desde que conoció a Dios entonces fue perfecto en todos sus caminos. Claro que no. De hecho hay unos momentos muy bajos de Abraham, ¿no? Por ejemplo, cuando creo que estaban en Egipto con su esposa Sara, y lo que nos dice la Escritura es que Sara era muy bonita, era muy guapa, ¿no? Y el faraón egipcio la ve y la quiere tomar, y en lugar de defender a su esposa, Abraham le dice: dile que eres
creo que le dice, dile que eres mi hermana, dile que eres mi hermana. Casi que es porque no me hagan nada. Y le entrega prácticamente a su esposa. Dios tiene que intervenir para rescatar a Sara y para que no la tocaran. Y 2 veces hace eso, ¿no? Lo vuelve a hacer después con otras personas. Entonces no era un hombre santísimo, ¿no? Y sin embargo aquí dice que Dios lo declaró justo, ¿no? No por sus buenas obras, no por cumplir los mandamientos, como enseñan muchos hoy en día, ¿no? Que Dios te va a dar la salvación porque seas un hombre recto, que camines en rectitud todo el tiempo, ¿no? La salvación no, por fe lo declaró justo. Tampoco, bueno, para empezar, ni se habían dado los mandamientos, ¿no? Con eso yo diré que se cierra el caso, ¿no? Cuando Dios declara justo a Abraham, lo justifica, le da la salvación por su fe, no se habían dado los mandamientos se dieron como, ¿qué? 300 años después, creo, ¿no? Ya con tiempos de Moisés, 300 años después, Moisés es un descendiente de uno de los nietos de Abraham. Entonces, ni siquiera había mandamientos que cumplir técnicamente, ¿no? Como para que por cumplir los mandamientos y caminar en perfecta obediencia a Dios, le hubiera dado Dios la salvación a Abraham. Claro que no. Nuevamente es por su fe, ¿no? Ni siquiera existía la ley técnicamente, ¿no? Tampoco fue por obedecer los rituales y sacramentos, otra cosa a la que mucha gente cree, ¿no? Yo creo que aquí no tanto los cristianos, sino sí los católicos, por ejemplo, y otros grupos, ¿no? Ellos sí le dan mucho peso al tema de los sacramentos, por ejemplo, cumplir ciertos rituales consistentemente, continuamente, para que estés bien con Dios y tengas salvación. No tiene nada que ver porque Abraham no cumplió ningún ritual antes de que Dios lo declarara inocente y salvo por su fe, ¿no? Al primer judío, al iniciador de todo esto del plan de rescate de Dios para los seres humanos. De hecho, menciona aquí el apóstol Pablo el tema de la circuncisión. En el versículo 9 dice el apóstol Pablo, mira, ahora bien, ¿es esta bendición, la justificación por fe, solamente para los judíos o es también para los gentiles, los no judíos incircuncisos, que no practican la circuncisión? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? Dice el apóstol Pablo. A ver, díganmelo. Ustedes que saben muy bien el Antiguo Testamento. ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado, de cumplir con los rituales, de cumplir con los sacramentos? ¿O fue antes? ¿No? Obviamente, dice el apóstol Pablo, Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado, antes de cumplir cualquier ritual o sacramento, ¿no? Y si tú vas al libro de Génesis en la historia de Abraham, de cuando Dios lo declara inocente y justo, salvo por su fe, pasan 14 años antes de que le fuera dado el ritual de la circuncisión. Dice aquí, recibió la circuncisión como señal de la fe que tuvo. Y eso es lo que tenemos que entender respecto de rituales, sacramentos, que son símbolos que llevan un mensaje, ¿no? Pero no son condiciones para que Dios te dé la salvación, te declare inocente de tus pecados, te dé vida eterna, ¿no? La circuncisión, ya lo explicamos, era una metáfora, una señal, una enseñanza de que requerías de una cirugía que implicaba derramamiento de sangre, ¿sí? Pero fundamentalmente de corazón, dice Romanos capítulo 1, ¿no? Un cambio de corazón, arrepentimiento, un corazón suave, un corazón de carne, dice la Escritura, no de piedra, que escucha a Dios, que se arrepiente y que sigue a Dios, ¿no? El bautismo, por ejemplo, ¿no? El bautismo no con eso tienes salvación ni perdón de pecados de ningún tipo, es un símbolo, una metáfora de que tienes que morir a ti mismo, ¿no? Que mueres, eres sepultado bajo el agua, ¡pum! Y resucitas junto con Jesucristo como nueva criatura, dice la Escritura, una persona nueva que camina con Dios. No por el bautismo te salvas, es una metáfora, un símbolo muy hermoso, por cierto, y un testimonio potente de lo que Dios puede hacer en tu vida. La comunión o la Santa Cena, como le llaman muchos cristianos, eso no es, esto lo llevan al extremo los católicos, ¿no? Estás comiendo salvación prácticamente, estás tomando de Jesús tu porción semanal de Jesús para mantenerte salvo, mantenerte dentro de la salvación de Dios por la comunión. Pues claro que no, es un símbolo de que dice, el mismo Jesús lo explica, hagan esto en memoria de mí, recuerden esto, que sea un recordatorio
de lo que yo hice por ustedes, que mi cuerpo fue quebrado y mi sangre derramada. Aprécienlo. Y de que tienes que comer personalmente de eso, de mi cuerpo y de mi sangre, fe en mi sangre para salvación. Todo es un símbolo, ¿no? No, Abraham fue declarado inocente, salvo, antes de que hiciera cualquiera de estas cosas. Entonces es muy potente el ejemplo. De hecho, nuevamente yo digo que esto es caso cerrado, ¿no? Simplemente con leer la historia de Abraham, Dios deja muy en claro que Él siempre ha salvado a la gente por fe y por gracia. No por la ley, no por los sacramentos, no por los mandamientos, no por los rituales, no por las obras. Bien, ahora hablamos de que el apóstol Pablo dice que el Evangelio está testificado por la ley y los profetas. También en el resto del Antiguo Testamento, ya el resto de la porción fuera de los 5 primeros libros, los profetas, como se le conoce, hay muchísima información también de cómo Dios salva a la gente, ¿sí? Y hay profecías muy potentes de lo que iba a hacer Dios por medio de Jesucristo para declararnos justos, ¿no? Para mí el caso más extremo es el profeta Isaías, ¿no? Ya estudiamos esto, por ahí hay un estudio que se llama El pasaje prohibido, te lo recomiendo si no lo has visto, ¿no? Y te voy a leer solo algunos extractos de Isaías capítulo 53, aunque son varios capítulos y varios versículos, en donde claramente se ve cómo Dios, qué es lo que iba a hacer por medio de Jesús, es decir, está ahí el Evangelio en el Antiguo Testamento. Este capítulo habla del siervo del Señor, una persona desconocida que nadie entendía quién era esta persona. Dice, mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Está hablando de una persona, esto es profecía en código, que iba a llegar para cargar con nuestros pecados. Lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, la propiciación de la que hablábamos en el estudio anterior, tendrá muchos descendientes espirituales, disfrutará una larga vida, ¿no? Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Justificación, que muchos sean declarados justos por parte de Dios, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Esto es un pasaje tan espectacular. Esto está escrito 700 años antes de Jesús. Repito, por eso se llama ese estudio el pasaje prohibido, porque los judíos tienen prohibido leerlo. Es que es tan claro que es sobre Jesucristo que no pueden tolerar escuchar este pasaje, ¿no? De hecho, ahí les voy a recomendar, hay una iglesia, bueno, ellos se llaman judíos mesiánicos, ¿no? Los judíos que creen en Jesucristo, que está creciendo en Israel. Y ellos usan este pasaje fundamentalmente, Isaías 53, ¿no? Salen a evangelizar en las calles de Jerusalén, de Tel Aviv, de las ciudades de Israel. Y les muestran a los judíos, les muestran Isaías capítulo 53. Y dice, léelo. Esto es el Antiguo Testamento, léelo, ¿no? Se supone que tú te basas en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿de quién crees que está hablando, no? Y se asombran, ¿no? Y muchos deciden empezar a leer el Nuevo Testamento y saber más de Jesús a raíz de un pasaje como este. La justicia de Dios por la fe está testificada por la ley y por los profetas. Está validada y explicada en el Antiguo Testamento. Ciertamente medio encubierta, ¿no? Medio como que en mensaje en código también ya explicamos por qué Dios lo hizo así, ¿no? Por medio de profecía simbólica, pasajes ahí medio grises, como este no se dice quién es esta persona, no se explica bien quién es, pero ahí está claramente, ¿no? Después de Jesús es muy fácil ver que ya estaba escrito
en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice Jesús, todo lo que yo viví, lo que tuve que pasar en la cruz, ya estaba dicho por la Escritura que tenía que ser así. Ahí estaba testificado lo que está diciendo Jesucristo. Entonces, lo que enseña el apóstol Pablo aquí es que esto siempre ha sido así. Y sobre todo como cristianos deberíamos de entender esto, ¿no? Porque insistimos muchas veces en que todo el tema con Dios es cumplir la ley, la obediencia, ¿no? Claro, si Dios quiere que la ley se vaya cumpliendo en nosotros y que caminemos cada vez más en santidad, pero para salvación, para que Dios nos regale vida eterna, para que seamos declarados inocentes ante Él, siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia, desde el Antiguo Testamento, desde tiempos de Abraham, siempre, ¿no? Aquí no hay ninguna innovación, esto no es ningún mensaje nuevo, esto no es ninguna secta, esto no es nada que se haya inventado simplemente para hacerlo más atractivos a algunas personas, ¿no? Dios siempre ha salvado así a la gente. ¿Cuál era la diferencia, por ejemplo, con la gente del Antiguo Testamento? Que ellos demostraban fe en lo que Dios decía, la promesa de Dios de que Él iba a enviar a alguien. El Mesías, el Salvador, que iba a enviar a alguien que iba a resolver el tema con Dios, que iba a traer salvación a la tierra, ¿no? Y ellos le creían, ¿no? Reconocían su pecado y le creían a Dios. Tenían fe en esta persona que no se sabía exactamente quién o cómo, ¿no? Y le creían a Dios. Nosotros es al revés, ellos veían hacia el futuro con fe, nosotros vemos con fe hacia el pasado por lo que hizo Jesucristo hace 2000 años, ¿no? Con arrepentimiento de corazón y por la fe en la sangre de su Hijo. Nosotros tenemos todavía más información que ellos, ¿no? En ese sentido tenemos más responsabilidad de responder con fe a lo que Dios ya nos ha declarado y a la evidencia que nos ha dado, ¿ok? Entonces, Jesús está en el Antiguo Testamento y personalmente, como testimonio personal, esto fue más que nada lo que a mí me llevó a Cristo, a Jesucristo, ¿no? Yo durante mucho tiempo renegué de toda religión, particularmente del cristianismo, ¿no? Yo creía que Jesucristo era un farsante, que la religión, porque tristemente es verdad, en muchas ocasiones era un método para manipular a la gente, para exprimir a la gente, para mantenerla adormecida, ¿no? Dios me fue llevando, ¿no? Y por medio de golpes y trancazos, ¿no? Y errores y muchas cosas me fue llevando, pero a mí lo que me convence finalmente, ¿no? Es empezar a ver que Jesús estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? A mí me asombró una vez que alguien dijo eso, ¿no? ¿Cómo puede estar Jesús en el Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento es miles de años antes de Jesús, ¿no? Cientos, miles de años antes de Jesús. Pero al empezar a investigar y al ver que justamente está Cristo ahí en el Antiguo Testamento, dices, esto no puede ser. No puede ser. Esto viene de alguien que conoce el futuro. ¿Y quién puede conocer el futuro con esta precisión? ¿Cómo es posible que Jesucristo esté en todos los libros del Antiguo Testamento? Que todo el Antiguo Testamento sea sobre Jesucristo, ¿no? Que cada uno de los libros sea como una pieza en un rompecabezas que si lo armas es el rostro de Jesucristo. Para mí eso fue definitivo, eso me llevó a los pies de Jesucristo y a querer conocerlo, ¿no? Finalmente, porque son credenciales únicas. Esto no existe en ninguna otra religión, ¿no? Dicen todas las religiones son iguales, no son iguales. No hay nada como esto en ningún otro lado, ¿no? El mensaje del Evangelio que salva, que funciona, que rescata vidas y transforma vidas, está desde cientos de años antes de Jesucristo. Y ahí está para el que lo quiero hablar. Hoy cualquiera puede ver una Biblia, puedes cargar una Biblia. Ahí está. Solamente tiene que tener la disposición de buscar a Dios y de conocerlo. Bueno, esto es Romanos 4. Vamos a continuar la siguiente semana. Empieza a cambiar el tema, ¿no? Empieza a cambiar de la salvación a la santificación o al crecimiento espiritual que sigue en la vida del cristiano. Una vez que tú recibes a Jesucristo por fe, una vez que Dios te justifica, te redime y te declara inocente ante sus ojos por la fe en su Hijo, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona este asunto, ¿no? Vamos a dejarle hoy hasta ahí. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.